Se conoció hoy la encuesta de favorabilidad de la administración distrital. El 51.8% de los bogotanos aprueban la gestión del alcalde Gustavo Petro. En los estratos 1 y 2, el 65.4% tienen una imagen positiva y en el estrato 3, el 59%. Hoy, en la segunda entrega sobre el proceso de paz, el tratamiento de las víctimas, la participación en política y lo que viene en el proceso en segundos. La Plaza de Todos de Santa María deberá ser reforzada en sus estructuras. Es tal su deterioro que hoy no es apta para eventos masivos. Continúa el drama en Filipinas. Los damnificados por el super tifón Haiyan claman por medicamentos, agua y alimentos. En deportes, jugadores de Millonarios y Santa Fe no le temen a los rivales que enfrentarán en los cuadrangulares en busca del cupo a la final. Novak Djokovic consiguió su tercer título en un torneo de maestros al superar esta tarde al español Rafael Nadal en 2 sets. Y en el cierre, la suerte del color, exposición de Nadine Ospina. Este es Noticias Capital. Buenas noches. Una encuesta dada a conocer hoy por la Administración Distrital se concluyó que más del 50% de los bogotanos aprueban la gestión del mandatario capitalino. En su cuenta de Twitter, el alcalde Gustavo Petro dio a conocer la encuesta de favorabilidad de su gobierno, donde se destaca que el 51.8% de los bogotanos aprueba su gestión, el 37.7% la desaprueba y el 11% no sabe y no responde. En la encuesta se concluye que en los estratos 1 y 2 el 65.4% tiene una imagen positiva y el 34.6% negativa. En el estrato 3, el 59.3% tiene una imagen positiva y en los estratos 4, 5 y 6, el 36% es positiva y el 64% negativa. La encuesta tiene un margen de error del 1.7% y fue realizada con una muestra aleatoria de 1.935 personas mayores de edad residentes en Bogotá. El fiscal encargado del caso de Hernando Hernández, quien al parecer en un ataque de celos asesinó a su esposa, a su cuñada y a sus hijos, pidió una condena de 50 años de cárcel por cada uno de los homicidios y por el intento de asesinato de su otro hijo de 12 años. Luego de la tragedia ocurrida en el barrio San Diego de la localidad de Bosa, donde murieron 2 adultos y 2 menores de edad y resultó gravemente herido otro menor, se llevó a cabo la legalización de captura que fue avalada por un juez de garantías y se llevó a cabo en el hospital de Kennedy. Se ordenó la detención preventiva, se hicieron los trámites correspondientes. En esta diligencia judicial se ordenó la detención preventiva de Hernando Hernández en centro de reclusión y será llevado al parecer a la cárcel La Modelo. ¿Se mencionaron los 50 años de cárcel? Sí, algo así. ¿Listo? ¿Cuántos años? No sé, como 50. Por cada uno. Los vecinos del sector advirtieron que el temor de Jenny Lozada, compañera de Hernández y que resultó muerta en el brutal ataque, al igual que sus hijos y otro familiar, era constante. La señora le tenía harto miedo al señor y que si le llegaba a ocurrir algo, que se escuchaba ruidos, que llamara a la policía. Según el parte médico del hospital de Kennedy, el menor de 12 años continúa estable, pero es complicada su recuperación. Aquellos que han vivido en carne propia los crímenes de Estado piden al gobierno que sus casos también sean tenidos en cuenta en medio de este proceso de paz. No, Felipe. No pedir nada al gobierno, ¿cierto? Nosotros venimos a exigirle que haga una restitución de lo que nosotros perdimos. A pesar de haber logrado en La Habana un acuerdo frente a la participación política de las FARC, la voz de las víctimas de crímenes de Estado sigue alzándose para que todos sus casos sean tenidos en cuenta en lo que queda del proceso. Pues durante el conflicto, otros actores también han cometido crímenes de lesa humanidad. Sí, nosotros es lo que pedimos, que todo sea incluido, porque solamente es que van a castigar solamente la guerrilla, que hablan solamente de la guerrilla, y los paramilitares, y los del ejército, la policía, el SMAT. En el caso, por ejemplo, de doña Blanca, fue testigo del asesinato de su esposo, su hija y otros familiares. Esto a manos de los paramilitares, pero también
del mismo ejército. Allá, por ejemplo, el caso allá en la sierra, Potrerito Cesar, ahí el ejército quemó todo ese poco de casas, mataron gente, familiares de mis hijos, eso fue una matanza, eso no, nadie lo sabe. Mi hija fue violada, torturada, a ella le quebraron sus manos, le cortaron el pecho. De esta manera, las víctimas cuyos casos llevan casi una década en la impunidad, piden que el Estado también lleve a la mesa los crímenes que involucran al Ejército Nacional y a los paramilitares. Les pido a los que están en La Habana que incluyan los casos de los paramilitares, de los militares. Según el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, las cifras de muertos y desplazamiento responsabilizan en muchos casos a otros actores, además de la guerrilla. Los paramilitares actúan como la vanguardia del ejército y hay bastantes casos, digamos, como en la masacre de Mapiripán, por ejemplo, y en muchas otras en las que el ejército prestó apoyo logístico para trasladar a los paramilitares, a los grupos que hacían el trabajo sucio, para trasladarlos a cierta zona. Así, la petición específica al gobierno es que se traten sus casos en el quinto ciclo de la negociación, que, según en la agenda, hará referencia a la reparación de las víctimas del conflicto colombiano. Con el acuerdo en el segundo punto de la agenda de diálogo han surgido varias reacciones por parte de aquellos que afrontaron un camino similar, pero se encontraron en el camino con el exterminio, la estigmatización y la muerte. Para ustedes, ¿qué significa el proceso de paz? Apertura democrática, garantías, libertad política plena. Con este concepto, algunos sobrevivientes de la Unión Patriótica tienen la esperanza de que se abarque desde ya la propuesta de crear un sistema integral de garantías que permita la participación política de la izquierda en el marco de la paz. Lo que hay que pensar es que esas garantías, una parte fundamental de ellas se requieren ahora, precisamente porque estamos al frente también de una campaña electoral. Todo para que no se repita el genocidio que cubrió de muerte a movimientos como la UP en la década de los 80. Según ellos, la estigmatización es algo que se debe acabar, ya que puede marcar la diferencia con el pasado. Tiene que haber una modificación. Entonces, las Fuerzas Armadas fungían como partido anticomunista. Y es que en los 80, la muerte y las desapariciones ataron de manos a la democracia. Ese hueco de tantos dirigentes de la lucha democrática, de la lucha avanzada, revolucionaria en Colombia, que fueron desaparecidos, muertos, etcétera, etcétera, eso es una pérdida irreparable. Por eso los mecanismos que se deben tener en cuenta son aquellos que incluyan cambios estructurales en el sistema electoral actual. Según los miembros de la Unión Patriótica, esta discusión no da espera. Y con ese acuerdo, las mujeres podrán seguir participando en política, una decisión que las lideresas celebraron. Luego de conocerse que lo aprobado la semana pasada en La Habana en torno a la participación y garantías políticas de las FARC, una vez se produzca el fin del conflicto, tiene enfoque de género y asegura la vinculación de la mujer. Lideresas sociales de diferentes organizaciones y colectivos hacen un llamado a los partidos políticos para estar acorde con este histórico acuerdo. El tema de la perspectiva de género debe quedar incluida en los acuerdos de La Habana, sobre todo el reconocimiento de la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto. Patricia Ariza, integrante y fundadora de la Unión Patriótica, calificó como histórico el reconocimiento. Dice que las mujeres siempre han hecho parte de la construcción de la paz en Colombia y ella así lo ha reflejado en su trabajo como dramaturga. Tenemos que transformar la política, transformar las mujeres y las artistas, volver de la política a una polifonía, hacer que la política se feminice. Por su parte, Blanca Cardona, representante del PNUD, dijo que este tipo de inclusión fortalece la democracia. Ya estamos empezando discusiones muy fuertes para la paridad, porque hacia allá es donde deberíamos llegar, realmente tener un 50% de las mujeres ejerciendo la política. Las mujeres en este país, sobre todo el movimiento de mujeres, unánimemente quiere que haya paz en este país, no queremos la guerra, las mujeres son
las víctimas desproporcionadas del conflicto armado. Del mismo modo, Aida Quilcue, lideresa de la comunidad Nasa del Cauca, manifestó. Hay muchas posiciones de los distintos sectores de la sociedad frente a este tema. Sin embargo, hay yo nuevamente reitero los derechos conquistados. Yo creo que el acuerdo de La Habana no puede ser un brochazo para borrar los derechos conquistados. Se espera que con el enfoque de género aplicado a los puntos acordados en los diálogos de paz, se avance en la igualdad y se pueda suplir las necesidades reales de las mujeres. Una encuesta realizada por la Universidad de los Andes revela que los colombianos no respaldarían políticamente a los eventuales desmovilizados de las FARC. Aunque el 58% quiere una salida negociada, el 62% no apoyaría la creación de un partido político por parte del grupo guerrillero. Noticias Capital comparó los resultados de las encuestas practicadas a los ciudadanos y a los líderes de opinión sobre el proceso de paz. Aunque tanto unos como otros respaldan el proceso, hay marcadas diferencias en varios puntos. Participación política. Mientras el 70% de los ciudadanos rechazan una eventual participación política de la guerrilla, el historial de las FARC hace que tengan una imagen negativa enorme. Esa imagen negativa hace que la gente no quiera verlos participar en política. El 61% de los líderes de opinión ven viable la participación electoral de los miembros del secretariado de las FARC. Eso muestra un apoyo muy grande de los líderes de opinión y sobre todo la importancia que le ven al tema del proceso de paz. Referendo. Mientras el 74% de los líderes del país respaldan un referendo para ratificar los acuerdos. Es un apoyo concreto y muy fuerte, y en una de nuestras encuestas a Ciudadanos el apoyo solo sería del 50%. Los ciudadanos encuestados por la Universidad de los Andes no apoyarían el referendo. El referendo para ratificar esto fuera mañana sería muy complicado que pasara. Justicia. Mientras que los líderes de opinión incluso estarían dispuestos a aceptar una condena sin pago de cárcel para los líderes guerrilleros, los ciudadanos consultados por la Universidad de los Andes quieren la paz, pero sin ningún tipo de concesión. No están dispuestos a hacer concesiones mayores ni en materia de justicia ni en materia de participación política. Quienes practicaron las encuestas explican el porqué de las diferencias entre las opiniones de los ciudadanos y los líderes. Es que los líderes no necesariamente tienen que seguir a la opinión, que probablemente se pueden estar adelantando a movimientos hacia los cuales va a ir el país. Mucha más información tienen los líderes de opinión que el ciudadano común. De acuerdo con el contraste de opiniones en las encuestas, podríamos decir que los líderes no están jalonando ni determinando la opinión ciudadana frente al proceso de paz. Luego que el Consejo de Estado le devolviera la personería jurídica a la Unión Patriótica, varios exiliados del partido político que sufrió genocidio sistemático por parte de paramilitares han retornado al país para participar en lo que ellos han denominado el renacer de la Unión Patriótica. La hija del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado el 9 de agosto de 1994, retornó al país para reforzar la idea de consolidar un frente amplio nacional de la izquierda colombiana. Ya tenemos avanzadas conversaciones con muchas fuerzas políticas, ¿no? Tenemos un trabajo con el Congreso de los Pueblos, con progresistas, con la Marcha Patriótica, con el M19 y bueno, el Partido Comunista. Exiliados y líderes de este partido político en la Asamblea Distrital de la Unión Patriótica planearon los nuevos retos del partido y las reformas de sus estatutos. Después de ese largo tiempo, es por primera vez que se da este paso histórico de tener un ambiente al menos propicio para empezar a hablar, para empezar a dialogar. Según los líderes de la Unión Patriótica, la experiencia y la renovación de la izquierda pretendería dar una opción de cambio al país. Los sectores que han gobernado en este país lo han hecho y han puesto sus delfines. La izquierda y la Unión Patriótica también tiene los suyos. La gente que siempre estuvo excluida durante todos estos años y silenciada. Y es gente joven, con ganas, preparada, con experiencia, con trayectorias. Y venimos muy entusiasmados para asumir papeles de responsabilidad en la construcción de otro país. En los próximos días se espera el retorno de una delegación de exiliados de la Unión Patriótica, entre quienes se encuentran Aida Abella e Imelda Daza. Colombia no ha sido el único país que se ha desangrado a causa de un conflicto armado. Centroamérica también es un referente. Consultamos con algunos analistas internacionales que consideran que el nuestro es uno de los más largos y dolorosos. La violencia que se pasea por los escenarios de América Latina se debe a la incapacidad de los estados, la desestructuración de ideales políticos, al vacío ético y a la indiferencia de la sociedad.
Eso opinan los analistas internacionales que posicionan el conflicto armado colombiano como único y el más prolongado. Después de la caída del muro de Berlín, comenzaron a caerse y a derrumbarse muchos conflictos que había en América Latina y en el subcontinente nuestro. Y el último que queda es el nuestro. El conflicto ha ido a diferentes escalas, ha ido también a ser muy cruel. Y es que a diferencia de otros conflictos internacionales, el de Colombia ha sufrido mutaciones. La guerra de ellos se sostuvo en una guerra de guerrillas, no hablando de violencia. Hoy en día nosotros ya hemos pasado por la etapa de la guerra de guerrillas, una guerra estratégica, una guerra de posiciones y el accionar de ellos como grupos terroristas. Según los expertos, frente a un posible acuerdo de paz, es importante poner todas las cartas sobre la mesa y tomar decisiones claras. Nosotros tenemos que tener claridad de qué queremos después del conflicto, los colombianos, porque esta no es una guerra que la vamos a resolucionar con una metodología a lo El Salvador, a lo Nicaragua o a lo Uruguay. Tenemos que hacerlo a lo colombiano. Frente a los diálogos de paz, los analistas consideran que debe primar la verdad, la justicia para víctimas y victimarios y, por supuesto, la reparación. Lo que sí creo y tengo claridad es que no vamos a vivir en Disneylandia después del proceso de paz. Vamos a vivir en un país diferente, con unos nuevos inconvenientes en la sociedad, pero hay que encontrar cuáles son las soluciones a esos inconvenientes nuevos que haya en Colombia. 2 encuestas realizadas sobre el proceso de paz. Los ciudadanos opinaron que hay divisiones al respecto. Por una parte, los líderes estarían dispuestos a ceder en puntos como la participación política, el referendo y hasta en justicia, mientras que los ciudadanos no harían ninguna concesión para obtener la paz. La encuesta, en la que fueron consultadas 3.000 personas en 110 municipios del país, concluye que los colombianos no están dispuestos a votar por ningún candidato de las FARC para que entre al Congreso. Digamos, yo no veo a las FARC como un actor de gran relevancia en el panorama político, dada la poca simpatía que despierta entre los colombianos. A la pregunta, ¿usted aprobaría o desaprobaría que los desmovilizados de las FARC formaran un partido político? El 61.2% desaprueba y el 15.5% aprueba esta posibilidad. Sí quieren la paz, pero no están dispuestos a ceder nada. Aunque los ciudadanos no apoyarían políticamente a las FARC, paradójicamente el estudio reveló que los consultados no están tan lejos de las ideas del grupo guerrillero. Les preguntamos, por ejemplo, si estarían de acuerdo con que se expropiaran grandes territorios, grandes extensiones de tierra improductivas y si fueran repartidas entre los pequeños productores, que es una bandera de las FARC de reforma agraria, y la mayoría está de acuerdo con eso. La mayoría está en desacuerdo con los TLCs, la mayoría está en desacuerdo con que haya compañías extranjeras comprando tierras en Colombia. La encuesta se aplicó en 63 municipios ubicados en zonas de conflicto y en 47 donde no hay presencia subversiva. Frente al éxito del proceso de paz, son más optimistas quienes habitan en territorios de guerra. Y para cerrar esta serie de informes especiales sobre el acuerdo número 2 logrado entre el Gobierno Nacional y las FARC, en Noticias Capital les contamos lo que viene. Luego de la política de desarrollo agrario integral y la participación política, las comisiones negociadoras han decidido abordar el cuarto punto de la agenda acordada. Vamos a seguir trabajando en los demás puntos de la agenda a partir del 18 de noviembre sobre el tema del problema de las drogas. A finales del mes de septiembre y comienzos de octubre se llevó a cabo el foro sobre drogas ilícitas en Bogotá y San José del Guaviare, con una participación de aproximadamente 1.500 personas. En el caso colombiano está en construcción un nuevo estatuto de drogas, en el caso colombiano hay una movilización campesina muy importante en todo el país que recoge, entre otras, reclamos, reivindicaciones que vienen desde las zonas productoras. En muchas de las regiones donde se cultiva la coca no es tan fácil encontrar alternativas viables porque hay una falta crónica, por ejemplo, de infraestructura. La gente quiere salir de ese cultivo, o sea, nadie lo ve como algo querido. Muchas lo cultivan por desesperación y porque no existen realmente no existen otras alternativas. Según el coordinador residente de Naciones Unidas, las propuestas resultantes de este foro se harán llegar a la mesa de negociaciones antes del 18 de noviembre, día que se reanudan las conversaciones en Cuba.
Este es Noticias Capital. Hoy, hace 25 años, ocurrió la masacre de Segovia. Canal Capital recuerda estos dolorosos hechos y hace honor a sus víctimas. Hace casi 25 años, la muerte, el dolor y la violencia en su máxima expresión cobijaron en una noche sin rostro a los habitantes de los municipios de Remedios y Segovia, ubicados en el departamento de Antioquia. La violencia política terminó sin dar razones con la vida de familias enteras de campesinos. Todo porque algunos actores, como los paramilitares, no aceptaron la participación e inclusión en la esfera social y política de personas de la Unión Patriótica y otros movimientos sociales de la región. O que lo diga Rita Tobón, sobreviviente de la masacre y alcaldesa de Segovia en ese entonces, y el primero de los objetivos de los perpetuadores de esta tragedia. Desde los primeros meses de la campaña empezaron las amenazas, la persecución, también empezó el acoso del ejército, de la policía, del directorio liberal. En la penumbra de la noche fue imposible ver los rostros del comando criminal. Los agresores no hablaban, ni gritaban consignas, solo disparaban sin cesar. Los negros días de estas masacres, los relatos de quienes vivieron este horror en Segovia en el año de 1988 y en Remedios en 1997, y los detalles de un dolor que no se debe olvidar, serán reconstruidos hoy a las 11 de la noche en el programa Hagamos Memoria de Canal Capital. Hacemos una pausa en Noticias Capital. En minutos regresamos con más información. Este es Noticias Capital. Este es Noticias Capital. Según la Secretaría de Cultura, a partir del 2014, la Plaza de Todos de Santa María será sometida a adecuaciones estructurales profundas debido a un constante deterioro. El FOPAE concluye que el escenario no está apto para realizar eventos masivos en este momento. La Plaza de Todos de Bogotá necesita refacciones. Así se lo hizo saber el director del FOPAE, Javier Paval, director de IDARTES, Santiago Trujillo. El concepto, solicitado previamente por IDARTES, fue elaborado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y por el FOPAE, en el que se concluye que la estructura de la edificación de la plaza presenta niveles bajos de vulnerabilidad sísmica, deterioro en sus muros de estructura y no existen planes de evacuación y emergencia, lo que impide la realización de eventos masivos de cualquier tipo en el escenario. El FOPAE también concluye en su informe que la Plaza de Santa María no mantiene las condiciones de vulnerabilidad sísmica y está por debajo de los niveles de seguridad identificados desde el año 2002 y hasta la fecha no se ha realizado ningún tipo de intervención. Por estas razones, las obras que se adelantarán por recomendación de Patrimonio Cultural y el FOPAE desde los primeros meses de 2014 ajustarán el escenario de la plaza a las normas de sismo resistencia en lo que tiene que ver con la capacidad del lugar, número de salidas de emergencia y condiciones de las mismas. El anuncio se hace tras el fallo en segunda instancia que debe emitir la Corte Constitucional en torno a una tutela a favor de la Corporación Taurina de Bogotá, que pretende que regresen las corridas de toros a la plaza. La administración distrital ha afirmado que la plaza debe ser sometida a reforzamiento incluso para corridas de toros. Cerca de 300 mujeres indígenas de Colombia y América Latina se reúnen en Popayán para debatir y construir propuestas en la segunda cumbre continental que se lleva a cabo en la capital del Cauca. Las consejeras de la ONIC escogieron al resguardo La María Piendamó en el departamento del Cauca para llevar a cabo la segunda cumbre continental de mujeres indígenas. Y por eso nosotros hemos escogido al Cauca, también las mujeres, por todo el tema del conflicto armado que se ha vivido allá y que ha habido mucha violencia más en contra de las mujeres indígenas, de nuestros dirigentes, nuestros mayores, que han sido asesinados, también nuestros médicos tradicionales. En este evento continental, las mujeres indígenas recogen las iniciativas y propuestas para evaluar la situación social y económica de los pueblos en América desde el pensamiento ancestral. Denunciamos a la opinión pública internacional que la región de Arica y Parinacota, extremo norte de Chile, empresas mineras transnacionales como BH Billington
invaden nuestro territorio amenazando la sustentabilidad como pueblo. El derecho de las mujeres, violencia y discriminación, acceso a la justicia ordinaria, cosmovisión y mujeres indígenas en la comunicación serán los temas a tratar durante este evento. El Estado o el gobierno se aprovecha de la pobreza y la utiliza como escalera para poder pedir proyectos en nombre de las mujeres, pero que lamentablemente les llegan migajas. Las mujeres han estado ahí, el conflicto armado está tangible, está vigente en los pueblos indígenas. Al terminar el segundo encuentro continental de mujeres indígenas, la ONIC realizará la quinta cumbre continental de los pueblos del Abya Yala del 13 al 15 de noviembre del presente año en este mismo lugar. Y esta es una buena noticia. Los habitantes del sector de La Esperanza, en zona rural de la localidad de Chapinero, por fin cuentan con agua potable en sus viviendas. Ellos dicen que esta es la primera vez que un gobierno les devuelve la esperanza. Allí estuvo Noticias Capital. Este era el pan de cada día de Ana Lucía Contreras. Un poco de agua le significaba un largo y pesado trayecto. Pues cargar con las canecas, cargar el agua, llenar las vasijas y calentar uno agua en fogones para poderse bañar. Ahorita ya no. Todo cambió gracias al convenio entre la Alcaldía de Chapinero y la Fundación Alma, que han construido un acueducto comunitario para abastecer del vital líquido a más de 500 personas del barrio La Esperanza, zona rural de esa localidad. Se hizo un mantenimiento general al tanque de almacenamiento que incluyó pues reparación de algunas grietas, fisuras, limpieza, desinfección del mismo, y posteriormente se hizo la construcción de unas piletas, las cuales fueron diseñadas para que cada usuario contara con su registro. La captación de agua se hace por gravedad desde la montaña y llega a ese tanque que a través de piletas y mangueras permite que, por ejemplo, doña Ana Lucía, que vivió 32 años sin agua potable, pueda abrir la llave y gozar del líquido. El agua potable es muy bueno. Sí, señora. Realmente estábamos tomando un agua que no era de buena calidad, ahora ya la hemos mejorado. Eso sí, en época de verano, el panorama es distinto. Hay un pico y placa para cada familia. Un día se benefician unos usuarios, al día siguiente otros usuarios, y así de una manera alternada. Aquí por fin volvió la esperanza, ya que este sector, aseguran sus habitantes, poco hacía honor a su nombre. Canal Capital acompañó a los campesinos de Ciudad Bolívar en la celebración de las ferias y fiestas de la vereda Pasquilla en su quinta edición. Se reunieron más de 300 familias de esta zona rural. Durante 365 días, Pasquilla, una de las veredas de Ciudad Bolívar, se prepara para recibir a propios y visitantes en un certamen que ofrece toda la hospitalidad de los pasquillunos. Este es un pueblo hermoso, es un pueblo donde se respira paz, donde se respira armonía, es algo donde uno puede estar tranquilo, donde puede estar en paz. Acá la gente es muy unida, es muy diferente a la ciudad, aunque esto sea Ciudad Bolívar. En estas ferias de Pasquilla sucedieron cosas muy particulares, como la de Omar Santa, un campesino de Bejorral, Antioquia, que llegó para mostrar un bonito ejemplar y quedarse en esta localidad. Una mula de 6 años, es hija de Carolo, es una hembra mular. Eso ha sido muy contemplada, desde pequeña la tenemos y es muy educada. Independientemente del colorido de la fiesta, lo más importante fue ver los rostros de niños y niñas unidos a sus padres para compartir esta cultura campesina. ¿Dónde vives? En Ciudad Bolívar, La Estrella. ¿Por qué te gusta esta feria? Porque me gustan los caballos. Los niños como ella, como María Camila, aprendan y quieran el campo, porque nosotros, los padres de ellos, somos los que amamos el campo. Lo dejo con esta imagen bonita de María Camila, la reina de esta feria, los niños, la familia, el núcleo fundamental de la sociedad, aquí como una muestra de amor por esta Bogotá y también por el universo y por esta esperanza de paz que clama el país. Desde Pasquilla, levanta la manito para que le digas Calla Cama, Esteban Cuatindoy y María Camila, Noticias Capital.
Miles de personas afectadas por el tifón Haiyan deambulan por las carreteras en busca de agua y alimento luego de 3 días de que el fenómeno meteorológico arrasara las provincias centrales de Filipinas. En la región ya se declaró estado de calamidad. El clamor de los afectados por el super tifón Haiyan no cesa. Piden alimentos, agua, medicina, refugio y una oportunidad para salir de la zona costera. Es tan grave la situación que el presidente de Filipinas, Benigno Aquino, declaró estado de calamidad. Hemos declarado hoy el estado de calamidad nacional con el fin de acelerar los movimientos del gobierno en sus esfuerzos de rescate, socorro y rehabilitación en las provincias afectadas por el tifón Yolanda. Según las últimas informaciones, los muertos en todo el país ascienden a 255, 71 heridos y 38 desaparecidos. El número de afectados es casi 9.7 millones y 615.000 más están desplazados. Solo unos momentos y todos estaríamos salvados, pero accidentalmente solté la mano de mi hijo. Con la declaración de estado de calamidad se busca imponer precios máximos a artículos de primera necesidad para así evitar el acaparamiento de bienes y controlar los saqueos de establecimientos públicos. Tratamos de proteger los establecimientos o de lo contrario todo se va a convertir en un caos. Haiyan, uno de los tifones más fuertes jamás registrados en esta zona, se estima que ha destruido cerca de 70 a 80% de las estructuras a su paso. ...8:32, aquí están los deportes en este lunes festivo en Noticias Capital y lo vamos a comenzar hablando de Millonarios, que sin lugar a dudas tiene unas grandes posibilidades de ser finalista en el Grupo B. ¿Y por qué? Sencillamente porque tiene el punto invisible. Millonarios esta semana juega por la final de la Copa Colombia frente al Atlético Nacional, pero no deja de un lado los cuadrangulares finales. Aunque Millonarios por ahora piensa en la final de la Copa Colombia, los albiazules no desconocieron la importancia del llamado punto invisible, que los deja con ventaja en el Grupo B de los cuadrangulares. Que el equipo el año pasado quedó campeón con ese punto invisible y nos ayuda por ahí, de pronto, Dios no lo quiera, de pronto tengamos un empate en el grupo. Tanto para la final de la Copa contra Nacional, como para los cuadrangulares en los que enfrentarán a Cali, Once Caldas y Pasto, los embajadores tienen como prioridad no cometer errores defensivos e imponer la eficacia en ataque. Estar más concentrados, de pronto pues estamos perdiendo mucho la pelota, perdimos la identidad de Millonarios, que es tener mucho el balón, entonces tenemos que mejorar eso desde los primeros minutos, hacer el fútbol de Millonarios, que es tener mucho la pelota. Los azules jugarán el partido de ida de la final de la Copa el próximo miércoles en el Estadio El Campín, mientras que harán su debut en cuadrangulares el 20 del presente mes, en la segunda fecha contra Deportivo Cali en Bogotá, ya que el primer encuentro frente a Once Caldas en Manizales fue aplazado para el 27 de noviembre por cruzarse con el partido de vuelta de la final de la Copa Colombia. El otro equipo de la capital de la República que también está en los cuadrangulares en el Grupo A es Independiente Santa Fe y espera corregir, mejorar de cara al primer partido de esta parte final del torneo. En Santa Fe quieren pasar la página de la derrota 3-4 con el Huila, que dejó un balance negativo en la defensa cardenal. Los leones esperan borrar la mala imagen dejada contra los Sopitas, que les impidió obtener el punto invisible. Rescatamos algo favorable en este partido, y es que nos pase esta clase de cosas antes de entrar a disputar ya los cuadrangulares. Yo creo que es importante para que el equipo se mire, corrija y pueda entrar a dar un fútbol colectivo en cuadrangulares. Aunque para muchos el Grupo A, donde se encuentran los albirrojos junto a Nacional, Junior e Itagüí, es el grupo de la muerte, en el Expreso Rojo no le temen al reto y consideran que tienen las condiciones para llegar a la final. Todos arrancamos de cero, nos toca con ellos, nos toca con Junior, Itagüí, 3 rivales completamente complicados por el fútbol que practican, por todo lo que trabajan, por todos sus entrenadores. Entonces yo creo que acá no hay ventaja de nada, es simplemente hacer un gran trabajo y buscar ese paso a la final. Santa Fe debutará en cuadrangulares el 21 de noviembre en Barranquilla, cuando visita al Junior, ya que el encuentro de la primera fecha contra Nacional en el Estadio El Campín se jugará el 27 de noviembre. Santa Fe y Millonarios, los dos equipos de la capital de la República, apoyados por Canal Capital en su aspiración de conseguir la próxima estrella de final de año. Y hoy en el barrio San Cristóbal se presentó un nuevo plan para vivir el fútbol en paz. El hincha responsable, los creadores, los gestores de esta idea, los comandos azules de Millonarios.
Fútbol por la Paz se tomó el sur de Bogotá. El Plan Decenal de Seguridad presentó su programa Hincha Responsable con los seguidores del equipo embajador de la capital. Es muy interesante porque Hincha Responsable lo que hace es buscar proyectos productivos que vienen generando los barristas. Una vez que se detectan esos procesos, se les empieza a profesionalizar el desarrollo de su proyecto. Pero lo más importante de Hincha también es que hace un enlace con la comunidad. El lanzamiento del programa se realizó en el Parque Central de la localidad Cuarta, San Cristóbal. El evento estuvo acompañado de música, artistas expertos en graffiti y además de hinchas que se han visto beneficiados con el programa. Pues digamos que hasta ahora se está construyendo, pero la idea es poder fortalecer lo que venimos trabajando varios partes que ya tenemos, digamos, claridad frente a muchos temas. Entonces es lo de reciclaje y lo que es el arte y el graffiti y digamos que todo lo gráfico, o sea, diseño gráfico, camisetas, estampados, todo ese tipo de cosas. Los más grandes transfirieron sus conocimientos del fútbol por la paz a los más pequeños, quienes lo pusieron en práctica en un par de partidos durante todo el día. Me divertí mucho jugando fútbol. Me gustaría que pues yo hiciera un proyecto y que digamos el gobierno me lo financie. Al final lograron demostrar que es muy sencillo aprender a ser un hincha responsable. Y hay que vivir la fiesta del fútbol en paz, más cuando se viene el primer juego de la final de la Copa Colombia entre el Atlético Nacional y Millonarios. Recordemos que los hinchas verdolagas tendrán entrada libre al Coloso de la 57. Fútbol en el torneo de ascenso. A esta hora, aquí en la capital de la República, en el Estadio del Campín, empatan América y Fortaleza 0-0. En el otro juego del grupo también dividieron honores Real Cartagena y Uniautónoma. Las acciones del juego en el Jaime Morón. Empezó ganando el equipo de la Heroica con Estefano Araujo. El empate, Johnny Cano, el de siempre para Uniautónoma. El equipo del Departamento del Atlántico aumentaría con Diego Echeverry. El Real Cartagena volvió a encontrar la igualdad en el marcador con Estefano Araujo. Pero estaba para más el Real Cartagena con Jorley Mena. Sin embargo, en los minutos finales, el equipo de la Uniautónoma empataría con Cristian Fernández al final 3-3, empate que le beneficia hasta ahora a la América de Cali, que es líder de este grupo y aspira a volver al fútbol profesional colombiano. Tenis en el mundo. Hoy terminó la temporada para los grandes jugadores del circuito de la ATP. El ganador del torneo de maestros que se disputó en Londres fue Novak Djokovic. Bajo un marco espectacular en Londres, digno del enfrentamiento de los dos mejores tenistas del mundo, el serbio Novak Djokovic, de camiseta negra y número 2 del mundo, se impuso en la final del torneo de maestros tras 1 hora y 36 minutos de partido al español y número 1 del ranking de la ATP, Rafael Nadal. Nole, que tuvo 21 tiros ganadores, se llevó la primera manga con un 6-3. 43 minutos de alto vuelo. Y aunque en el segundo set el ibérico trató de reaccionar, el serbio volvió a imponer condiciones para llevarse el partido y el título a casa con un 6-4. No. Djokovic retuvo el título y suma 22 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Por su parte, Nadal, que no pudo ganar el título que le hace falta a sus vitrinas, ya que nunca se ha coronado campeón en el torneo de maestros, seguirá manteniendo el primer lugar del ranking de la ATP en lo que resta de 2013. Y en la capital de la República, segundo día de la Semana de la Bicicleta. El caballito de acero se tomó las calles de la capital. Las hay de todos los colores e innumerables estilos, incluso con dueños bastante particulares. Me gusta hacer este tipo de bicicletas más como un llamado a que la bicicleta se puede usar en cualquier estilo y forma, no importa, el todo es que sea bicicleta. Monto mi bicicleta porque es la mejor forma de conectarnos con la ciudad, con nuestro propio corazón, con nuestro entorno, con los ciudadanos de Bogotá. Pequeños y no tan pequeños disfrutan de la Semana de la Bicicleta en Bogotá, un medio de transporte que los capitalinos cada vez usan con más frecuencia. Hago un llamado a todos los ciclistas, no importa la categoría, la condición, a que participemos, usemos la bicicleta y nos adueñemos de la ciudad. Padres que quieren dejar un mensaje para sus hijos mientras les enseñan a mantener el equilibrio encima del sillín. Tenemos que enseñarle a ellos el uso responsable de los medios de transporte, un medio de transporte que no contamine, que nos sirva para hacer ejercicio, que a la vez nos haga disfrutar del ambiente, de los espacios públicos, de los parques. Y entre esas bicicletas estaba presente la más anhelada por los colombianos,
Una bicicleta que se espera se haga presente en todo el país sin detenerse nunca más. Esta bicicleta va a nombre de Más que Todo por la Paz. Es en blanco y estamos blanco. Tiene dos significados. Primero, se hizo blanco para la paz de Colombia. Siempre se hizo con ese objetivo. Bogotá vive la Semana de la Bicicleta, una herramienta para hacer deporte, reconciliarse con el medio ambiente y disfrutar las ciclorrutas de la capital. Y a golpe de pedal despedimos este fin de semana deportivo, hacemos una pausa, pero después de ella viene aquí con más de Noticias Capital. Sí, señor, Angélica Trejos. Este es Noticias Capital. Si a usted le interesa el arte moderno y contemporáneo y ser experto o coleccionista, la Galería del Museo tiene abiertas sus puertas para que disfrute de la exposición del artista bogotano Nadine Ospina. Veamos. Identidad y representatividad de lo cotidiano son factores que caracterizan la obra del pintor y escultor bogotano Nadine Ospina, quien por estos días expone su obra La suerte del color en la Galería del Museo. Que el color es un hilo conductor del cual parten cosas que me sugiere y que ata toda la obra desde los años 80 hasta ahora con una estructura de pensamiento que está basada en un hecho sensorial. La magia del color, la mitología, la recreación de los sueños es la gran apuesta del artista bogotano en esta su exposición llamada La suerte del color. El artista fusiona la pintura y la escultura como patrón de identidad que ha marcado su carrera artística por más de 30 años. Pinturas que tienen formas y desde luego aparecen las instalaciones también, que es una apropiación del espacio arquitectónico o del espacio paisajístico. En este mismo espacio también expone el pintor brasilero Mauro Piva, quien a través de hojas de papel partidas en trozos cuenta historias y expresa sentimientos. Es como transformar en arte pequeños actos del día a día, que es romper la esquina de una hoja de papel para dejar un mensajito sin la tecnología digital y todo más. Estas obras estarán abiertas al público hasta el próximo 26 de noviembre. Hasta aquí las noticias. A continuación los invitamos a ver el programa especial sobre lo sucedido en el Palacio de Justicia y a las 11 de la noche los 25 años de la masacre de Segovia en el programa Hagamos Memoria. Gracias por estar con el sistema informativo del Canal de Bogotá. Canal Capital, televisión pública al servicio de los derechos humanos, la paz y la diversidad. Tengan todos una feliz noche.